ir, pero hoy las voy a llevar a uno de los lugares más bellos que se puedan llegar a conocer. Y vamos a trabajar también con un video donde nos van a mostrar esto y nos van a explicar cómo fue construido. Bienvenidas a el paso de Roma por el Líbano. Ya, ya, así está. Pues hoy en día ya salimos de nuestros queridos fenicios. Habíamos visto que el emplazamiento territorial del Líbano lo constituye en un lugar absolutamente fantástico para lo que viene a ser el paso de las caravanas comerciales. Ya los fenicios pusieron al Líbano en la mirada. Después de Alejandro, Roma llega sobre el espacio griego y los mismos griegos traen a Roma, ¿no? Como uno a veces trae su propia némesis, uno a veces trae a los que van a cambiar completamente su destino. Porque los reyes macedonios que siguen a Alejandro, los llamados diadocos, ellos se meten a donde nadie los había llamado, pues ellos se sienten más cercanos, por muchas razones, se sienten mucho más próximos a, hola mi princesa, Ceci. Bueno, voy a terminar ese pedacito y nos saludamos. Entonces, ellos traen, se meten en las guerras púnicas, que claro, es Cartago versus Roma. Roma, recién llegado, ¿no? Al terreno. Cartago, una ciudad con la que tienen vínculos comerciales muy fuertes, y esto hace que estos reyes macedónicos se metan. Primero Filipo de Macedonia, Filipo V y luego Antíoco III, terminan chun churun chun chun metidos en la guerra. Eso trae a los romanos sobre Grecia y las va a traer muy especialmente, ¿se acuerdan de los dos Excipiones? Excipión el africano y luego Excipión el asiático, porque vienen persiguiendo a Aníbal. Después los romanos chungu, chun, 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 retroceden a sus territorios, se quedan relativamente quietos, pero establecen unas relaciones como vasallísticas con las ciudades griegas. Es decir, una relación política compleja, donde Roma empieza ya desde la República a arbitrar las relaciones entre los griegos, pone sus ojos en Pérgamo, el rey de Pérgamo, Átalo II, termina legándole a Roma el territorio de Pérgamo y Roma llega hasta los horizontes del Mar Negro, tiene unos amigos que son los reyes de Bitinia en las orillas del Mar Negro. Pero también en las orillas del Mar Negro, voy a buscar un momentico el mapa para podérselos mostrar. Me toca irme por acá, por afuera. Un segundo yo lo encuentro y ya vuelvo. Pero también en las orillas del Mar Negro, ¿sí? Pero en ese proceso, ¿sí? Eh, van ellos a, en ese recorrido, van ellos a establecer relaciones de amistad. Un minuto.
van ellos a establecer unas relaciones muy, muy, muy importantes con eh, estos reinos que están cerca al Mar Negro. Si a uno le preguntan realmente qué es el Mar Negro o qué representa el Mar Negro, uno debería decir que el Mar Negro es algo parecido a la lámpara de Aladino, el sitio desde el cual tú puedes llegar a obtener todos tus deseos. Es decir, estamos, pues, ¿cómo era de importante el Mar Negro que ya tenemos allá a nuestro amigo Putin que se nos adelantó? También él ha querido satisfacer sus deseos en este territorio. Es un sitio que articula, no, pues sí, eso ya lo vamos a ir mirando, pero lo que les quería comentar era que eh, esta región del Mar Negro es una región muy rica, terriblemente rica, toda esta zona de acá. ¿Sí? Es toda esta maravillosa, vamos a ver si me presta es toda esta maravillosa zona. ¿Se está viendo allá o no? Sí, es todo esto. Entonces aquí, ¿sí? Es toda esa parte. Y aquí está la región de Tracia, está la región de lo que era el Ponto, ¿sí? Esto es en el Imperio Romano en el 300 después de Cristo. Pero lo que quiero que miren es que, antes de Cristo, perdón. No, pero es que diócesis es ya ya es una, debe haber un problema allí porque diócesis ya son después de Cristo, no son antes. Bien, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que eh, ellos tienen un reino, que es el reino de Bitinia, que ahorita se los busco mejor durante el descanso para que lo podamos ver, pero Bitinia estaba aquí, en lo que dice Nicomedia, ¿sí? En este pedacito de la diócesis del Ponto, que es casi la región que está aquí donde hay una palabrita escrita, ¿sí ven? Nicomedia. Bien, allí. Y resulta que el rey Nicomedes de Bitinia era muy amigo de los romanos. Al rey Nicomedes de Bitinia le mandaron en un momento un muchachón para que hiciera en los romanos como un delegado del Senado. Ese muchachón se llamaba Cayo Julio César. Y de ahí le montaron a César el cuento de que le habían dado con el rey más allá de lo indicado. Pero, hola, le dijeron que él había conseguido la negociación tan fácilmente porque había accedido a a los favores sexuales con el rey. Y como César era un hombre tan querido, cero vengativo, todos los senadores que regaron esa historia, les sedujo las mujeres para dejarles muy en claro su disposición a acceder a los favores sexuales. Bien, pero volviendo a lo serio es que en el Ponto Euxino, que era como lo llamaban los griegos, había un rey que era un rey terrible, era Mitridates de el Ponto. Mitridates decidió que quería que el Ponto fuera como es ahora, es decir, con ese pedacito de Nicomedia. Los romanos le mandaron a decir que no, y el que sí, se armó un ejército con apoyo de su eh, yerno, que era el rey Tigranes, que estaba más o menos creo que en esta otra zona. El reino de Tigranes era incluso más grande en ese momento que el del Ponto, y se fueron a la guerra contra Roma.
Como ellos se fueron a la guerra contra Roma, Roma mandó a su adalid más capaz, a un muchacho de muchachos, Neo Pompeyo, que vino a continuar la guerra. Bueno, al principio había venido Lucio Cornelio Sila, que era un gran general, uno de los grandes dictadores romanos, y como a Lucio Cornelio no pudo terminar el asunto porque tuvo que volverse a Roma, a poner a Roma bajo ley marcial, a acabar con una buena cantidad de senadores romanos que se han portado mal con él, no con Roma, sino con él, hacer una matazón de miedo. Dejó esa guerrita allí suelta y entonces como la guerrita estaba ahí suelta, había dejado a uno de sus generales, a uno de sus comandantes, que era Lúculo, un hombre del que ahora les cuento una anécdota. A ustedes les hubiera gustado ser amigas de Lúculo. Bueno, ah, exacto. Pues resulta que este hombre era un excelente general, pero era ante todo un gran gourmet, el mayor de todos los de Roma. Tenía fama de dar los banquetes más suntuosos que se puede imaginar. Y hay una anécdota que dice que una vez estaban en la calle este trío de personajes que yo creo que también nos hubiera gustado cenar con ellos. Neo Pompeyo, Cayo Julio y Marco Tulio Cicerón. ¿Cómo iba a ser la conversación? ¿Cómo iba a ser la conversación con el trío? Acababan de salir del Senado y decidieron jugarle una broma al Lúculo. Porque decían, no, este hace esas comidas porque sabe quién va a ir a comer. O sea, él hace la comida según el que vaya. Vamos a hacerle la encerrona, le vamos a pedir que nos invite a comer, pero no le vamos a dejar que se quede solo con el esclavo para que no pueda decir quién va a ir a comer con él. Y sí, en efecto, le hicieron la encerrona y los tres riéndose socarronamente, ¿no? Porque le dijeron, no te vamos a dejar que digas quién va. Y él dijo, no, no hay ningún problema. Le dijo, ve y dile a mi cocinero que hoy Lúculo come en casa del Lúculo. Cuando llegaron, el banquete era, se dieron cuenta de que no era por el que iba, sino por él mismo. Bien, pues entonces resulta que Pompeyito se fue a terminar el asunto, a Lúculo no lo dejaron y Pompeyo fue enviado porque era el niño lindo de Sila. Mm, Y Sila le debía muchos favores al papá de Pompeyo y se fue con sus legiones a enfrentar a Mitrídates. Y bueno, ya puestos en el lugar, nos damos una bajadita y conquistamos la Odisea. Además, él iba hacia Israel porque los israelitas se estaban portando mal en el año 64 y vuelve a darle a la región el nombre de Berytus. Y en ese momento, digamos, esa ciudad entra bajo el influjo de Roma. ¿Qué supone entrar bajo el influjo de Roma? Pues Roma llega como decorador de interiores y de exteriores. Hay que hacer un puente aquí, hay que hacer un templo allá, hay que hacer un acueducto por acá, hay que hacer esa señora con casa nueva, remodela todo. Esas obras civiles se convierten además en una estrategia extraordinaria de asimilación. Ay, hola, pues ¿quién no va a estar contento con alguien que llega y te dice, sí, mire, yo voy a ser el dueño nuevo de su edificio, usted me va a tener que pagar a mí la administración, pero venga, señora, le arreglo el ascensor, le pongo la piscina, le arreglo los jardines. Uno dice, pues, hola, pues como que no está tan mal. Hágale que no le vamos a poner muchos problemas.
entonces la ciudad empieza a ser transformada por los romanos y los romanos empiezan entonces, ¿sí? A administrar todo esto, hace que la región del Valle de Beca, perdón, se convierta en un dispensario de grano para todas las provincias que tiene Roma en la región. Acuérdense que le interesa más a la administración de Roma la comida de los romanos. Barriga llena, corazón contento. Esa había sido la estrategia de la República desde su fundación. Garantizar el abasto de alimentos en unas condiciones muy favorables, totalmente subsidiado en las capitales romanas. Así que cada vez que un emperador después, ahorita todavía no están los emperadores, iba pasando por un sitio y iba diciendo, esta es mi capital, esa ciudad quedaba matada porque a partir de ahí todos recibían grano y exención de impuestos. Ujú. Claro, que tengan grano, el mangiare, o sea, esa concepción de comer bien y de que haya, de que la comida y la diversión, pan y circo. Eso no lo inventó Octavio, eso lo retomó y lo popularizó el Imperio Romano, pero ya estaba desde las mismas fundaciones de Roma. Y la misma Roma va a recibir grano de esta región, ¿sí? Esto quiere decir que también los romanos van a beneficiar enormemente las tierras, porque Roma es un agente civilizador en gran medida en el sentido de que Roma lleva los desarrollos técnicos de una región a otra y genera una homogeneidad. Entonces, esto hace pues que estar bajo Roma no fuera algo tan horrible. No es simple y llanamente una cuestión extractiva, aunque hay extracción, obviamente. Entre los esquemas de dominación romanos, los esquemas de dominación romanos van a ser los esquemas de dominación que se van a implantar a nivel global en el mundo hasta hoy, quizás. Consisten en someter los lugares preferentemente por las buenas y en caso de que no se pueda, pues por las malas, pero dejar las élites sin tocar y asimilarlas, porque la gente está más contenta, o sea, ¿quién logra mejores resultados? El dueño nuevo de la fábrica que llega y hace cambios en cargos estratégicos, pero preferiblemente manteniendo a los jefes que ya están allí desde antes y que pueden asimilarse, o el que quita todo el personal de mando. Quitar todo el personal de mando tiene problemas de adaptación y adecuación. Entonces los romanos generalmente dejan al que no va a poner problemas. Los romanos llegan sobre toda esta región que va a ser el Líbano hacia el siglo primero antes de Cristo y llegan exactamente como parte, entran allí para hacer la parte de lo que va a ser su control de estos territorios. Y van a dejar aquí algunas de las, digamos, de los remanentes de construcción más interesantes. Yo se lo voy a mostrar ahorita como imágenes y dentro de un momentito vamos a ver el video y nos van a explicar cómo fue posible esa construcción, que es una construcción de la región, de la ciudad que se llama Baek, que está Baalbek, perdón, que está considerada uno de los sitios reconstruidos por extraterrestres, pero nos van a explicar cómo Líbano.
Todo esto es en el Líbano. Miren ustedes la maravilla de espacio. Se conservan varias de estas ruinas. Solo el templo de Júpiter tenía 53 metros de ancho, 94 metros de largo. Y se subía a él a través de una escalinata que iba por todo el ancho del edificio. Y es uno de los templos más grandes de todo el periodo romano. Eh, Todavía se conserva eh, una parte del templo y ha quedado en el piso, sí, una parte de lo que era el entablamento de este templo de Júpiter heliopolitano. ¿Qué pasa? Que eran siete ciudades que estaban enlazadas. Este es uno de las gárgolas que decoraban el templo. Y además encontramos otros templos como este, que era el templo de Baco, que tenía columnas corintias de 19 metros. Las corintias son estas con las hojitas de lecho abiertas, que son las columnas más bonitas. Están adosadas a la pared, ¿no? No son exentas, sino adosadas, que esa fue muy la comprensión que tuvieron los romanos, y está construido sobre lo que eran ruinas de construcciones fenicias anteriores. Aquí vemos la construcción al interior, es bellísima. Y una de las cosas que más llaman la atención es el hecho de que se haya conservado también, lo que nos va hablando por ahí derecho de cómo, a pesar de que el cristianismo se implantó con una gran fuerza en esta región, estas ruinas no fueron desmanteladas. La mayor parte de las ruinas antiguas fueron desmanteladas en la construcción de nuevas edificaciones. Muchas de ellas fueron desmanteladas en el periodo ni siquiera medieval, sino moderno, ¿no? Y vamos a encontrar que hay unas circunstancias que son las más llamativas, que tienen que ver con esto, con piedras de 20,76 metros de largo, 4 metros de ancho y 4,32 metros de altos, que pueden pesar hasta 1.000 toneladas y que están todavía en las inmediaciones de Baalbek. Se los muestro así porque ahora las vamos a ver ya en el video, pero para que ya las vayamos identificando. Estas son, como ven, las ruinas. Y en Baalbek está el bloque de piedra tallado más grande de todos los tallados por los seres humanos. Todavía está parcialmente enterrado. Mide 19,60 metros de largo, 6 metros de ancho, 5,60 de alto y pesa aproximadamente 1.650 toneladas. Se cree que estas piedras hacían parte del templo romano de Júpiter. Para el año 14 antes de Cristo, durante el reinado de Herodes el Grande, Berytus se convierte en una colonia de las cuatro que van a estar en la región de Siria Fenicia y en la única que va a tener plenos derechos itálicos o italianos, el ius italicum, que le daba exención de impuestos a los habitantes. Beirut fue considerada entonces la ciudad mejor, más romanizada de todas las provincias orientales del Imperio Romano. Y aquí vamos a parar perdón, pero antes, un segundo, voy hasta acá. Además de esto, en esta región fueron establecidos los veteranos de por lo menos dos legiones de los emperadores de Roma, la quinta legión macedonia de Augusto y la tercera legión gala de Augusto. Esta era una práctica que llevaban a cabo los romanos con el propósito de romanizar las tierras,
pero también de premiar a los hombres que habían estado vinculados al ejército después de cumplir durante 10 campañas militares, ¿sí? Estos hombres eran jubilados. Y llevarlos a estas regiones era también la garantía de que iban estos espacios a quedar completamente a salvo. Marco Agripa, el gran amigo de Octavio Augusto, va a ayudar de una manera bastante importante a fundar la colonia de Veritus antes de que lleguen los grandes terremotos y que el imperio bizantino que se va a fundar a partir de la ciudad de Constantinopla, lleguen sobre la región y digamos que impidan que se concluya el periodo de romanización. Y ahora sí, aquí vamos a parar 5, 10 minutos para